La verdad es un término escurridizo, un problema central para la filosofía. Y un concepto cambiante en ciencia. Un nuevo descubrimiento puede anular lo que se daba por cierto. Pero en el día a día es muy diferente y mucho más sencillo. Aparentemente hay cosas que han ocurrido y otras que no, que son simple y llanamente mentiras. Si bien las noticias falsas actualmente representan un serio problema que incluso caracteriza la era de la infodemia, siempre se han difundido mentiras masivamente que logran manipular a gran parte de la población. Ya desde el siglo IV a.C., Sócrates denunció a los sofistas griegos que viajaban por los pueblos de la antigua Grecia por contar mentiras para hacer más atractivos sus libros y poder venderlos. El mismo comportamiento actual de los que inventan fake news para distribuir por las redes, para ganar dinero o convencer políticamente a la audiencia. Similar también a lo que ocurrió en el siglo I a.C., cuando el emperador romano Marco Antonio emitió durante la Cuarta Guerra Civil del Imperio millones de monedas con propaganda política tallada a su favor, incluyendo frases con datos falsos que difamaban a sus enemigos. Una gran publicidad política, ya que las monedas se propagaban por el imperio a la par que los rumores. En la Edad Media era común la falsificación de órdenes papales que se distribuían entre la población. Aquellas respondían a intereses personales. Algunas incluso resultaban una manera común para apropiarse de tierras. Después, en el siglo XVII, explotando para sí mismo el éxito del Quijote, un tal Alonso Fernández de Avellaneda hizo pasar por verdadera una supuesta segunda parte de aquella novela. Se distribuyó tanto que el propio Cervantes la alcanzó a leer y, por supuesto, a desmentir. En todos los tiempos y en todos los contextos han surgido noticias falsas y rumores que afectan las creencias e incluso la manera de actuar de la población. México no es la excepción. Cristina, tú eres doctora en historia, eres también maestra de la Facultad de Filosofía y Letras, y en la facultad justamente das un curso sobre el movimiento estudiantil del 68, además de que tú participaste en ese movimiento. Entonces, queremos preguntarte sobre la parte de los medios de comunicación en el movimiento estudiantil. ¿Cómo fue tratado el movimiento en los medios en ese momento? Esta prensa escrita tiene dos características. Es una prensa oficialista, o sea que responde al régimen político priista, y la otra característica es que se trata de una prensa chayotera. Es decir, una prensa que recibe por dos vías recursos oficiales. Por la vía directa, digamos, del dinero para que escriba lo que le conviene al oficialismo, al régimen político, y por la vía de la publicidad. Es decir, les daban publicidad, ¿no?, como una manera justamente de recompensar su postura oficialista. ¿Cómo fue tratado el movimiento estudiantil? Esta prensa siempre fue la vía de expresión de la postura que el gobierno federal y desde luego el regente de la Ciudad de México, del Distrito Federal, perdón, y desde el principio del movimiento ellos manejaron dos temas, digamos, centrales desde mi punto de vista. Uno de ellos es de manera permanente desprestigiar a los estudiantes, incluso lo hicieron desde que fue el enfrentamiento el 23 de julio en la Ciudadela con los estudiantes de la Boca
5 y 2 y la escuela privada preparatoria Isaac Ochoterena, desde entonces ya estaban desprestigiando a los estudiantes y diciendo que se les habían infiltrado agitadores profesionales, y esto se liga a una de las explicaciones centrales del gobierno sobre el movimiento estudiantil, que era una conjura comunista. Hay que aclararle también a las personas que nos están viendo que en esa época pues todavía estamos viviendo la Guerra Fría, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba dividido en dos bloques. El bloque socialista, comandado por la Unión Soviética, por la URSS, y el bloque occidental, capitalista, dirigido desde luego por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en esta Guerra Fría, justamente la conspiración comunista pues iba a tono, vamos a decir, con la época de la Guerra Fría. Entonces, eso justamente fue uno de los argumentos centrales para desprestigiar al movimiento, acusarlo que estaba al servicio de una conjura comunista. Y hablando del 2 de octubre concretamente, ¿cómo trató la prensa la noche del 2 de octubre? La noche del 2 de octubre, la prensa del día siguiente, del 3 de octubre, toda o la mayor parte de ella, transmitieron, como siempre había sido, la versión oficial. Es decir, hubo un enfrentamiento entre estudiantes con el ejército. Y recuerdo muy claramente un noticiero, para que vean, aquí ya entramos con la prensa ahora de televisión, ¿no? Había un noticiero que dirigía Jacobo Zabludowski, y me acuerdo muy bien que al llegar a la casa, que prendimos inmediatamente la televisión, palabras más, palabras menos, dijo: en este momento se está llevando a cabo un enfrentamiento a balazos en Tlatelolco. Al día siguiente, toda la prensa dio exactamente los mismos términos de la noticia. Y esa creencia se extendió por mucho tiempo, ¿no? De que había sido un enfrentamiento, de que los estudiantes estaban financiados por intereses extraños, ajenos, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque esta pregunta que me hace sobre esta interpretación oficialista sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México, ¿por qué esta versión siguió desarrollándose muchos años después, muchísimos años? Yo creo que por dos razones. Una, porque el movimiento fue derrotado. En realidad, pues nos derrotaron, ¿no? Levantamos la huelga sin tener nada en la mano. Al contrario, teníamos más presos políticos, ¿no? Se disolvió el Consejo Nacional de Huelga, los comités de huelga se transformaron afortunadamente en comités de lucha que siguieron trabajando por la libertad de los presos políticos, que era nuestra demanda central en el año de 69 y de 70, pero como el movimiento fue derrotado por esa masacre y no tuvimos la capacidad de remontarlo, era dificilísimo, ¿no? Una masacre de esta naturaleza no se dio en ninguna parte del mundo, y eso que se dieron en más de 60 países movimientos de esta naturaleza, pues nos derrotaron. Entonces, el régimen, como seguía el mismo régimen priista, cerrado a las libertades democráticas, abrirlas, que era la reivindicación central, la libertad de expresión, ¿no? Una de las reivindicaciones centrales de nuestro movimiento, pues entonces la versión oficial siguió predominando durante muchos años, ¿no? Y el movimiento pues se quedó simplemente con la consigna: 2 de octubre no se olvida. Ya en la memoria no es suficiente, esa ya se rescató. Ahora tenemos, y claro, tenemos que profundizar sobre el fenómeno de la prensa vendida. Digamos, viendo el proceso en su conjunto, ¿tú considerarías que podemos hablar de infodemia? Yo creo que sí, y yo creo que esta infodemia se presenta pues en todas
los movimientos políticos contrarios o que el régimen combate, ¿no? No solamente en el movimiento de 68, todo el tiempo se mintió hasta el 2 de octubre, bueno, y después cuando levantamos la huelga lo mismo, ¿no? Pero en ese momento pues ya estábamos prácticamente derrotados. Sistemáticamente, y repito, y acompañado de los noticieros, ¿no? Que también exactamente igual, era el mismo discurso. Pero si siempre han existido las noticias falsas, ¿qué diferencia a las de la antigüedad de las de nuestro tiempo? Su poder de difusión. En la antigüedad, las noticias y la información en general se transmitían de boca en boca, o mediante papiros o pergaminos en la antigüedad. Ya posteriormente, en el Renacimiento, los libros impresos. Pero poco a poco los avances tecnológicos aceleraron la comunicación. Los periódicos impresos en masa a partir del siglo XIX, a los que le seguirían el radio y la televisión en el siglo XX, junto con la evolución de los medios de transporte, acortaron el tiempo y la distancia para la comunicación, ampliando la cantidad de personas que reciben la información. Hay una noticia falsa que es considerada frecuentemente como el primer caso de fake news de la modernidad. Una noticia de hecho bastante increíble a los ojos del siglo XXI, pero que convenció a cientos en el siglo XIX. Se le conoce como el gran engaño de la luna. A finales de agosto de 1835, durante 6 días consecutivos, el periódico New York Sun publicó un largo artículo en forma de serie en donde se afirmaba que, usando un telescopio de capacidad sin precedentes, el famoso astrónomo británico Sir John Herschel había descubierto vida en la Luna. El artículo ilustraba con litografías, paisajes, selenitas con criaturas fantásticas, entre las que había extraños humanoides alados capaces de volar. Por supuesto que Herschel no había observado vida en la Luna. De hecho, este se enteró hasta meses después de salido el artículo que, explotando su fama, su nombre se había utilizado para legitimar aquel artículo falso. La noticia se replicó en otros periódicos del mundo, y si bien no es posible saber cuánta gente lo creyó o a ciencia exacta cuántos lo leyeron, se sabe que la cantidad de personas y de lugares en donde se reprodujo superaba lo antes visto. Aquel se convirtió en uno de los engaños mediáticos más sensacionales de todos los tiempos. Su alta circulación fue posible gracias al uso de prensas de impresión a vapor, una tecnología muy nueva en el siglo XIX que permitía producir decenas de miles de copias a un precio económico, logrando transformarse en un medio de comunicación verdaderamente masiva. Además, tan solo 2 años antes, el New York Sun se había convertido en el primero del mundo en utilizar un método de distribución muy innovador: los voceadores, vendedores de periódicos callejeros que gritaban los titulares. ¡Extra, extra! ¡Nuestra nación declara la guerra! El engaño de la luna fue la primera demostración verdaderamente sensacional del poder de los medios de comunicación. Presagió lo que eventualmente se convertiría en una preocupación central: su capacidad para moldear e influir en las creencias populares. Y digamos que aquel caso no pasó de la anécdota, pero las consecuencias de los engaños y las noticias falsas pueden ser mucho más graves, alterando incluso el curso de la historia y provocando cientos de miles de muertes, como ocurrió en el caso de la Segunda Guerra del Golfo.
El jueves 20 de marzo de 2003, una coalición de 34 países, liderada por Estados Unidos e Inglaterra, inició la invasión de Irak con un bombardeo que lanzó miles de Tomahawk desde barcos y submarinos. El presidente de Estados Unidos en aquel momento, George W. Bush, y su gabinete aseguraron que Irak poseía y desarrollaba armas de destrucción masiva y que era parte del Eje del Mal, un grupo de países que, decía Bush, pretendía acabar con la civilización occidental. Era imperativo emprender un ataque para liberar a Irak de la dictadura del presidente Saddam Hussein y defender la paz mundial de aquel inminente peligro. Aquella guerra se prolongó por 9 años y las consecuencias fueron terribles. 4.486 muertos y 32.226 heridos del ejército de Estados Unidos, 30% con daño cerebral traumático y el 60% con daño emocional. 3 trillones de dólares de impuestos estadounidenses gastados entre 1.5 y 5 millones de desplazados. 178 periodistas muertos. 1 millón de huérfanos. Las cifras de muertos civiles en Irak varían de acuerdo a las fuentes, pero oscilan entre los 150 y los 200.000, resultado de ataques directos de la coalición. Y cerca de 1 millón de decesos a la fecha, como consecuencia de la guerra civil provocada por aquel conflicto bélico. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón de aquella guerra? ¿Y cómo logró Bush que se llevara a cabo? La principal razón fue el petróleo y la necesidad de Estados Unidos de controlar su precio. Irak posee el 12% de las reservas mundiales de aquel producto. En 1991, George H.W. Bush se había embarcado en la guerra del Golfo contra Irak con el propósito de expulsar a las tropas de Saddam Hussein de Kuwait, un punto crucial para el mercado petrolero mundial. Y lo logró. Hussein fue expulsado de Kuwait y obligado a firmar un armisticio que le prohibía tener o fabricar armas de destrucción masiva. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no quedó satisfecho. Su meta no era solo sacar a Irak de Kuwait, sino derrocar a Hussein e instalar un gobierno títere de sus intereses en Irak. 10 años después, George W. Bush, el hijo, afirmó, por sugerencia de Donald Rumsfeld, su secretario de Defensa, que Hussein no había cumplido con la prohibición de tener o fabricar armas de destrucción masiva. Jamás se encontraron dichas armas y, peor aún, cada una de las pruebas presentadas al Consejo de Seguridad de la ONU por parte de Estados Unidos fueron desechadas por las propias agencias de inteligencia estadounidenses, incluyendo la CIA. Las consideraron no concluyentes o incluso falsas. Bush y su gabinete sostuvieron que las armas existían y los medios reprodujeron y ayudaron a construir la narrativa de la guerra. La guerra ya no solo era promovida por el gobierno, sino secundada por una parte de la sociedad norteamericana. Esta larga guerra tuvo un alto costo en vidas humanas y fue una de las más caras de la historia. Para justificarla se desarrolló un gran despliegue mediático, pero la causa a la que se atribuyó, la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, nunca se comprobó. Lo único verdadero fueron sus terribles consecuencias. Es claro que las consecuencias de las noticias falsas pueden ser catastróficas y transformar incluso el curso de la historia. Que parte de su poder proviene de los avances tecnológicos que han masificado la información. Pero junto con ello está el valor de verdad que la audiencia le da a los medios. Si salió en la televisión o apareció en línea, automáticamente hay quien asume que por eso es verdadero. Y los medios son falibles, influenciables por opiniones que en muchos casos los alejan de la verdad, como ocurrió en el caso de los atentados el 11 de marzo de 2004 en la terminal de Atocha, en Madrid. El 11 de marzo de 2004, entre las 7:36 y las 7:40 de la mañana, en plena hora pico, se produjeron 10 explosiones en 4 trenes de Madrid. Los atentados ocurrieron 3 días antes de las elecciones generales de ese año para elegir al jefe de gobierno español.
Los dos partidos políticos españoles de ese entonces más importantes, el Partido Popular de derechas y el Partido Socialista Obrero Español de izquierda, se acusaron mutuamente de ocultar o distorsionar información relativa a los atentados por razones electorales, pues en el contexto en que en ese entonces se vivía, si la organización terrorista vasca ETA era la autora de los atentados, estos favorecerían las expectativas electorales del Partido Popular, que había luchado contra ETA en los años del gobierno encabezado por José María Aznar, mientras que si el autor de la masacre resultaba ser algún grupo radical islámico, los votantes españoles percibirían los atentados como una respuesta a la participación de España en la invasión de Irak, apoyada justamente por Aznar. El gobierno español y el Partido Popular, de forma sistemática y haciendo uso de todos sus medios, intentaron construir una narrativa sobre la autoría de los atentados que les conviniera frente a la elección. Al mediodía de ese 4 de marzo, el candidato a presidir el gobierno español del Partido Popular, Mariano Rajoy, dio un mensaje desde la sede de su partido donde calificó a los autores de los atentados como asesinos y terroristas sin señalar a un grupo en específico. Sin embargo, en una declaración hecha a Telecinco más tarde, se manifestó convencido de que había sido ETA, a pesar de que desde las 10:30 de la mañana de ese día, la policía ya había registrado una furgoneta en Alcalá de Henares, de donde había partido los trenes que explotaron. En esta furgoneta encontraron teléfonos móviles, 7 detonadores y una cinta comercial con la carátula en árabe. A las 13 horas, se reunió el gabinete de crisis en el Ministerio de Agricultura en Madrid. De ahí salieron las declaraciones oficiales del gobierno de la certeza absoluta de que había sido ETA la autora de los atentados. Esta certeza fue manifestada por el jefe de gobierno español, José María Aznar, Ángel Acebes, ministro del Interior, Ana Palacio, ministra de Asuntos Exteriores, Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular, y otros funcionarios públicos. A las 13:15 de la tarde, el ministro del Interior, Ángel Acebes, dio su primera conferencia de prensa donde declaró que en estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y a quienes cuestionaban esta versión los calificó de miserables como parte de un proceso de intoxicación. Entre las 13 y las 13:30 horas, Aznar llamó por teléfono a los directores de los principales diarios de circulación nacional de España, asegurando que, sin duda, la autora de los atentados había sido ETA. Así lo consignó el diario El País con el encabezado "Matanza de ETA en Madrid". El intento del Partido Popular y del gobierno español por manipular la narrativa de la autoría de los atentados se extendió hasta el 14 de marzo, día de la elección. Sin embargo, el evidente intento de manipulación a través de los medios de comunicación cobró factura al gobierno español y al Partido Popular, pues con el uso de teléfonos móviles y los mensajes de texto, la sociedad española convocó a manifestaciones la noche del sábado 13 de marzo frente a las sedes del Partido Popular en varias capitales de las provincias españolas, siendo la más numerosa la de Madrid, donde el grito de los manifestantes fue: asesinos, mentirosos, vuestra guerra, vuestros muertos. El 14 de marzo, la ciudadanía española castigó al Partido Popular y eligió a José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, como el presidente del gobierno español. Se trató de un voto de castigo al intento de manipulación mediática, pues los datos prospectivos de que se disponía antes del 11 de marzo, incluyendo encuestas, sondeos oficiales o de medios privados, coincidían en asignar al entonces gobernante Partido Popular un margen de victoria relativamente cómodo. En este caso, la sociedad se impuso a un intento de manipulación y de engaño. Cortaron la infodemia. Cortemos la infodemia. Un caso muy claro de engaño relacionado al valor de verdad que le damos a un medio es el que puede ocurrir con fotografías. Que algo aparezca en una imagen fotográfica no significa siempre que sea cierto. Hoy en día existen muchas maneras de truquear una imagen. Como el famoso caso del turista de las Torres Gemelas.
Poco después del 11 de septiembre de 2001, esta foto comenzó a circular por correo electrónico. Supuestamente era un turista posando arriba del World Trade Center mientras un avión secuestrado se acercaba por detrás. Se decía que la imagen provenía de una cámara encontrada entre los escombros de los edificios. Aunque pronto la imagen fue desmentida, circuló entre millones de personas de todas las latitudes. Fue tan famoso que luego surgió una infinitud de parodias que lo convirtieron en uno de los primeros memes virales de las redes sociales. Engañar a través de una imagen fotográfica fue una práctica común aún desde antes de la aparición de Photoshop. Un ejemplo muy claro son las fotografías de espíritus u fantasmas que empezaron a circular desde el siglo XIX y que se han convertido, inclusive, en un género muy apreciado por los coleccionistas de fotografía. Las primeras surgieron por equivocación, cuando un negativo se exponía 2 veces y aparecía una imagen sutil en el fondo, y muchos llegaron a creer que eran fantasmas. Después, ese y otros trucos fueron utilizados por espiritistas para hacer creer a sus clientes de la efectividad de su comunicación con el más allá. Es evidente que el desarrollo de la tecnología ha permitido que la comunicación en la actualidad sea un fenómeno tanto inmediato como global. Sin embargo, el poder de esta al transformar la apariencia de lo que se nos presenta en el entorno mediático puede dejarnos, en algunos casos, tan solo con el fantasma de lo que alguna vez fue la verdad.